¡Atención! ¿Qué pasaría si el dinero que guardas en el banco o bajo el colchón se declarara ilegal de la noche a la mañana? No es una película de terror financiero, es historia real. Esto es lo que le sucedió a millones de estadounidenses en 1933. ¿Y por qué la lección de ese robo legal sigue siendo crucial para ti hoy? En 1933, el gobierno de Estados Unidos penalizó la posesión de oro para los ciudadanos comunes. No solo el comercio, ni solo el acaparamiento, sino el simple tenerlo. Quien fuera sorprendido con monedas, lingotes o incluso certificados de oro tras el plazo límite, se exponía a una multa de $10,000, que hoy equivaldrían a cientos de miles, y a una condena de hasta 10 años de prisión. De la noche a la mañana, se obligó a los estadounidenses a canjear su riqueza más antigua por dólares de papel, simplemente porque el gobierno lo exigía. Imagínese que le dijeran que el dinero en el que confió, el tesoro que ahorró, el patrimonio heredado por generaciones, de repente fuese ilegal. Esto no fue un fraude criminal. Fue legalizado por la máxima autoridad del país y cambió el sistema financiero para siempre. Para comprender cómo pudo ocurrir algo tan extraordinario, debemos retroceder a uno de los capítulos más oscuros de la historia económica estadounidense, la Gran Depresión. En 1933, Estados Unidos estaba en la quiebra. 1 de cada 4 americanos estaba en el paro. Las fábricas pararon, miles de bancos cerraron y la gente lo perdió todo. El sistema bancario colapsaba porque los ahorradores exigían su oro. En aquel momento, el dólar estaba respaldado por oro bajo el estándar de oro clásico. Cada dólar de papel podía canjearse, en teoría, por una cantidad fija de oro, $20,67 por onza. Cuando la confianza se derrumbó, la gente retiró rápidamente el oro real, vaciando las reservas y amenazando con el colapso de todo el sistema financiero. Aparece Franklin Delano Roosevelt. Juramentado como presidente en marzo de 1933, se enfrentó a una economía en caída libre y a un sistema financiero al borde del abismo. Necesitaba una solución audaz, algo lo suficientemente radical para detener el pánico. Esa solución llegó menos de un mes después. El 5 de abril de 1933, Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 6202. Esta orden prohibía a los particulares la posesión de la mayoría de las formas de oro. Los ciudadanos tuvieron hasta finales de abril para entregar su oro a la Reserva Federal o a un banco miembro. A cambio, se les pagaría con dólares de papel al precio fijo de $20,67 por onza. Sobre el papel, el gobierno afirmó que esto era vital para estabilizar el sistema bancario, evitar el acaparamiento y permitir que la Reserva Federal aumentara la oferta monetaria. En realidad, fue uno de los mayores traslados forzados de riqueza de la historia moderna. Los estadounidenses hicieron cola, obedientemente, para entregar sus monedas, lingotes e incluso reliquias familiares bajo amenaza de castigo. Algunos se resistieron, escondiendo oro en sótanos, enterrándolo en campos o fundiéndolo para hacer joyas. Sin embargo, la mayoría cedió, pues el riesgo de las penas era muy alto. Y esa es la parte dolorosa. Después de que el gobierno confiscara el oro, no se quedó quieto. En enero de 1934, menos de un año después, la Ley de Reserva de Oro revalorizó el oro de $20,67 por onza a $35. Este simple golpe de mano devaluó el dólar en un 40%. El gobierno acababa de tomar el oro de sus ciudadanos al precio anterior, solo para aumentar inmediatamente su valor oficial. En otras palabras, la gente entregó su riqueza y el Estado se embolsó el beneficio instantáneo. Esto no fue una pequeña enmienda política, sino una reorganización deliberada de las reglas del dinero. Al confiscar el oro y devaluar el dólar, la administración Roosevelt se dio el poder de inflar la oferta monetaria mucho más allá de lo que el estándar de oro había permitido antes. Esto permitió al gobierno gastar más, endeudarse más y lanzar los programas del New Deal que marcarían la época. Para los bancos fue la salvación. El oro que ahora poseían a través de la Reserva Federal devolvió la confianza al sistema financiero. Para el gobierno significó control, pero para el estadounidense medio fue un robo disfrazado de ley. Detengámonos un momento y consideremos esto de forma personal. Imagine que sus abuelos ahorran monedas de oro toda su vida. De repente, el gobierno las declara ilegales. Les obliga a entregarlas a un precio fijo e inmediatamente revaloriza el oro. Su familia pierde, el Estado gana y usted no puede hacer nada. Esto no es una hipótesis.
Es exactamente lo que les ocurrió a millones de estadounidenses en 1933. Incluso entonces, esta medida fue muy controvertida. Las demandas judiciales llegaron hasta la Corte Suprema en los llamados Gold Clause Cases. Muchos contratos de la época se sellaban con cláusulas de oro, promesas de pagar deudas en oro, en lugar de papel moneda, como protección contra la inflación. Al confiscar el oro y devaluar el dólar, el gobierno invalidó estos contratos. Los acreedores demandaron, alegando que el gobierno estaba violando acuerdos privados y confiscando propiedades. En 1935, la Corte Suprema confirmó las acciones de Roosevelt por un estrecho margen de un voto. El fallo sentó un precedente escalofriante. En tiempos de crisis, el gobierno podría reescribir las reglas del dinero, anular contratos privados y confiscar riqueza en nombre del interés nacional. Y aquí reside la verdad más profunda. No se trataba solo de salvar bancos. Se trataba de romper el estándar de oro. Al asumir el control del oro y retirarlo de manos privadas, Roosevelt cortó la conexión más directa entre los ciudadanos y el dinero fuerte. Los dólares de papel se convirtieron en la única moneda legal, respaldada no por una promesa de reembolso, sino por decretos gubernamentales. El sistema financiero había entrado en una nueva era, donde la confianza en el oro fue reemplazada por la confianza en la autoridad. Entonces, ¿quién se benefició realmente de la confiscación de oro en Estados Unidos? En primer lugar, el Estado. Al confiscar y luego revalorizar el oro, Washington aumentó el valor de sus reservas en miles de millones de dólares de la noche a la mañana. Esto no fue poca cosa. Permitió a Roosevelt financiar ambiciosos programas del New Deal, aumentar el gasto público y estabilizar el sistema bancario, sin tener que aumentar drásticamente los impuestos en medio de una depresión. Fue una obra maestra de la ingeniería financiera y un golpe al principio de la propiedad privada. En segundo lugar, los bancos. Al trasladar el oro de los ciudadanos a las arcas de la Reserva Federal, el gobierno garantizó de facto la estabilidad del sector bancario. La confianza, sacudida por las corridas bancarias, pudo ser restaurada. Se le dijo al público que todo se hacía en nombre del rescate económico, pero la realidad es difícil de ignorar. Las mismas instituciones que habían fallado a sus ahorradores fueron rescatadas a expensas de la gente que había confiado en ellas. Y luego estaban los ricos y los políticamente conectados, que encontraron formas de eludir las reglas. Algunos lograron sacar oro del país antes de que la orden entrara en vigor. Otros convirtieron su riqueza en activos no confiscables, como ciertas monedas de colección o joyas. Los ciudadanos comunes, mientras tanto, no tuvieron esa opción. O se conformaban o se arriesgaban a la cárcel. El resultado fue un desplazamiento de la riqueza hacia arriba, lejos de los hogares, y hacia el Estado y la élite. ¿Y los perdedores? Es obvio. Millones de estadounidenses que habían ahorrado en oro, que creían tener algo tangible, algo seguro, descubrieron que su red de seguridad podía desaparecer de la noche a la mañana. Su oro fue arrebatado y cambiado por dólares de papel, que perdieron valor inmediatamente tras la devaluación. Aquellos que más confiaban en el sistema fueron los que más perdieron, y aprendieron dolorosamente que las reglas del dinero no son fijas. Pueden reescribirse en un instante, con un trazo de pluma. Ahora, avancemos rápido hacia el presente. ¿Por qué debería importarle esto hoy? Porque el principio no ha cambiado. Cuando el sistema se ve amenazado, los gobiernos harán lo que sea necesario para preservarlo, incluso si eso implica despojar a los ciudadanos de su riqueza. En 1933 fue el oro. En 2008, fueron billones en rescates financiados con impuestos para bancos considerados demasiado grandes para quebrar. En 2013, Chipre implementó corralitos y confiscó parte de los depósitos bancarios de los ciudadanos para estabilizar su sistema financiero. En 2020, la impresión de dinero sin precedentes durante la pandemia disparó los precios de los activos, mientras que los salarios apenas pudieron seguir el ritmo, socavando el poder adquisitivo de millones. E incluso la inflación es una forma de confiscación. Puede que hoy no vea agentes armados tocando puertas para confiscar su oro, pero cada año en que los precios suben más rápido que los salarios, se logra el mismo efecto. Sus ahorros rinden menos, su trabajo vale menos, y el sistema absorbe la diferencia. Es una transferencia de riqueza en cámara lenta, oculta a plena vista. Esta es la versión moderna de la confiscación. No por la fuerza, sino por la política. La lección de 1933 es aleccionadora
No asuma que su riqueza es intocable. No asuma que el sistema juega según sus propias reglas. Cuando la presión aumenta, las reglas cambiarán. Si el gobierno hizo que el oro fuera ilegal, ¿qué impediría que las cuentas digitales se congelen, que las pensiones se confisquen o que los activos se graben de una forma que despoje hoy a los ahorradores de su patrimonio? El precedente ya está sentado. La única diferencia es la forma. Por eso, la verdadera riqueza no se mide solo en cifras en una pantalla. La auténtica libertad financiera requiere activos y conocimientos que escapen a los cambios bruscos de política. Habilidades que ningún gobierno puede confiscar. Activos tangibles que conservan su valor incluso si las promesas de papel se desmoronan. Conciencia histórica para que, ante la próxima declaración de emergencia, reconozca los patrones y no se deje sorprender. Cuando Estados Unidos robó el oro a sus ciudadanos, no se presentó como un robo. Se presentó como un rescate, como patriotismo, como sacrificio por el bien común. Pero el resultado fue claro. El sistema sobrevivió y la gente pagó por ello. La historia no se repite, pero les susurra la misma advertencia a las generaciones. Si pudieron tomar la riqueza una vez, pueden tomarla de nuevo. Y quien no entienda cómo funcionan realmente el dinero y el poder, siempre se quedará con el papel cuando las reglas cambien. Así que, la próxima vez que un político le prometa estabilidad o un banquero le asegure la seguridad de su dinero, piense en 1933. Piense que las reglas del sistema financiero no son leyes de la naturaleza, sino decisiones de poder. Y las decisiones de poder pueden volverse en su contra en un instante. Protéjase no con ciega confianza, sino con conocimiento, conciencia y la búsqueda de la riqueza auténtica. Si esto le ha abierto una nueva perspectiva, suscríbase. La historia tiene las respuestas y yo le muestro dónde buscar.